¿Cuándo estaría haciendo la prueba 2? El 25 de noviembre, en 2 semanas más. Tenemos esta clase, Ya. la clase 12, que la clase 12 también va a entrar para la prueba, y de ahí viene la prueba, y nos queda una clase más después de la prueba, que sería torsión. Y ahí esa torsión entraría en el examen, ¿no? Claro, sí. Ya. Y torsión igual es importante, así que les sugiero que presten atención en esa parte, porque la van a ocupar después cuando estemos viendo análisis. No, en taller de diseño estructural. Y lo segundo es, ¿cuántas tareas nos quedan? Eh, ¿Una más? hoy día quería subirles otra tarea, pero yo creo que lo voy a hacer mañana. Ya, perfecto. Y sí, yo no creo que haga más tareas, a menos que haga una tarea, que suba una tarea justo después de la prueba para que la entreguen la semana siguiente, que podría ser igual. Ah, para subir décimas, como la tarea 2. No, no, una ¿No? tarea como para que no les quede tan bajo el promedio en las tareas, porque tenemos la tarea Ya, 1, la tarea 3 y la tarea 4 serían solo 3 tareas, ujú. porque la tarea 2 no se considera como parte de las notas de tarea. Ya, ok. Ya. Entonces, como les dije, hoy día vamos a ver flexión pura, después vamos a ver un caso general de flexión, que es flexión, corte y axial, y después vamos a ver transformaciones de tensión y deformación unitaria, que sería lo que estaba mencionando al principio, que es el tema del círculo de Mohr. Entonces, partamos con flexión pura. Cuando nosotros tenemos la flexión pura, ocurre que solamente tenemos momento, no hay esfuerzo axial. Entonces veamos una viga que está empotrada con una carga puntual en el extremo, sabemos que esto se va a deformar hacia abajo. Sabemos también que la segunda derivada de la posición vertical respecto a la posición horizontal es igual al momento partido por E por I. Eso lo sabíamos de la doble integración. Eh, la inercia I siempre va a estar dada hacia donde esté el momento M. O sea, si el momento M está respecto del eje Z, la inercia I está respecto del eje Z. Si el momento en otro sentido está en el eje Y, significa que tenemos que ocupar la inercia que sea respecto del eje Y. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos como el dibujo del perfil, eso no me quedó tan bueno, pero déjeme borrar aquí. Lo vamos a intentar otra vez. Si yo hiciera el dibujo del perfil, y el perfil tiene esa forma, ahí crece para allá así. El momento que está en Z significa que yo tengo que colocar mi pulgar en la dirección de Z, que en este caso sería hacia mí. Entonces, eso sería positivo. Y está haciendo este movimiento, o sea, si lo miro de frente, el movimiento está antihorario, ¿cierto? Entonces, en efecto, el momento sería así, positivo. En cambio, si es negativo, va hacia el otro lado, hacia adentro de la pantalla y gira hacia el otro lado, que sería giro en favor horario. Eso es momento en Z. Entonces yo tengo que ver la inercia en Z. Ahora, si por ejemplo yo tuviera inercia en Y, o sea, momento en Y, significa que se está generando un momento en esa dirección, como tratando de doblar todo el alma hacia adentro de la viga. Entonces, en vez de doblarse la viga hacia abajo, se va a doblar la viga hacia el lado. ¿Ok? Y cuando yo tengo un momento en Y, por supuesto que tengo que ocupar la inercia en Y. Eh, entonces, ahí está clarito. Si, por ejemplo, nosotros tenemos ese perfil, la inercia que vamos a ocupar, si es que el momento está en Z, es la inercia en Z. Si por otro lado tuviéramos este mismo perfil, pero el momento está en la otra dirección, digamos en el eje Y, lo que puedo hacer es calcular o buscar en una tabla la inercia en Z de un perfil que está acostado. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue rotar la figura. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? Sigamos entonces. Entonces, lo otro que nosotros sabíamos es que los esfuerzos se distribuyen a lo largo de nuestro perfil, no son puntuales. Y sabemos que cuando el esfuerzo es positivo, el momento es positivo, perdón, el esfuerzo de compresión sigma
máximo va a estar en la fibra superior y el sigma de tracción máximo va a estar en la fibra inferior. A medida que más me alejo del centroide, más esfuerzo genero. Pero obviamente no puedo generar más esfuerzo que el que está en el perfil. No puedo salir del perfil para generar esfuerzo. Acuérdense que normalmente escribíamos la altura, la distancia desde la fibra superior hasta el centroide con la letra C, y la distancia desde el centroide hasta la fibra inferior como h menos c, que es la resta entre los dos. Si el perfil es simétrico, el c va a ser igual a la mitad de la altura. Entonces, sabemos que el sigma de compresión máximo va a ser menos el momento en valor absoluto, partido por I por C. ¿Sí? Sigma es igual a M por I partido por I. En este caso, I sería la distancia hasta el eje neutro. Y lo mismo ocurre para la tracción. Solamente que en vez de poner C, tenemos que calcular cuánto vale la distancia del centroide hasta la fibra inferior. Entonces, hay una cosa importante aquí, y es que nosotros podemos relacionar el esfuerzo con la deformación. ¿Y por qué podemos relacionar el esfuerzo con la deformación? Porque nosotros sabemos que existe, para materiales lineales elásticos, esta propiedad, E por epsilon. Entonces, como tenemos esta proporcionalidad, de una u otra forma, estas dos magnitudes van a estar relacionadas, ya sea en mayor magnitud o menor magnitud, pero las dos se van a relacionar, y las dos debiesen tener el mismo sentido. ¿Por qué? Porque esta letra de aquí, lo único que está haciendo es aumentar o disminuir el valor de E con respecto a sigma. Y eso es una ecuación lineal, como cualquier cosa que han visto en matemáticas hasta ahora. Acuérdense que este punto de aquí representa el eje neutro. Y el eje neutro significa donde no hay esfuerzo. O sea, donde se está pasando desde la compresión a la tracción o desde la tracción a la compresión. Bueno, y ahí está exactamente lo mismo. Epsilon x es igual a sigma x partido por E. ¿Y por qué pongo en x? Porque recuerden que nosotros tenemos el eje Y, el eje Z, y aquí lo voy a tener que dibujar con otro color, con azul, y el eje X viene hacia nosotros cuando tenemos un corte en la sección. Entonces lo que está pasando es que el esfuerzo está en ese plano, en ese eje. Está tratando de meterse en la sección o salir abajo de la sección. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profe. Excelente. Y ojo, esto solamente para materiales lineales elásticos. Si no son lineales elásticos, esto no se cumple y por lo tanto esto tampoco se va a cumplir. Si yo en la prueba les pongo un ejercicio y les digo, resuelvan el esfuerzo flexión pura de esta viga, asumiendo que el material es plástico, ustedes dicen, profesor, no puedo resolver esto, así que póngame un 7 igual. ¿Por qué? Porque efectivamente no pueden hacer nada de las ecuaciones que nosotros hemos hablado si es que el material no es lineal elástico. Hay otro punto importante que ya es entrar en las otras dimensiones, es que sabemos que la deformación en X era distinta de 0. Lo estamos asumiendo cuando dibujamos esto, expresamos estas deformaciones. Pero también sabemos que las deformaciones en Y y en Z también son distintas de 0. Pueden o ancharse o adelgazarse. Y eso ocurre por el módulo de Poisson. Y el módulo de Poisson lo que hace es relacionar las deformaciones en un eje respecto del otro eje. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos cuánto se va a deformar nuestra viga, nuestro perfil, respecto de, o sea, si sabemos cuánto se deforma en X, podemos saber cuánto se deforma en Y y cuánto se deforma en Z. ¿Qué valores podía tomar el módulo de Poisson? ¿Desde qué número hasta qué número? No sé, ¿No te acuerdas? no. ¿Nadie se acuerda? ¿Carlos? ¿Martín? No, profe. Martín parece que lo está buscando ahí en el cuaderno.
¿No? De 0 a 0,5. Vamos a asumir nosotros los valores del módulo de Poisson. Entonces, con eso en mente, ya pasamos el tema de flexión pura, pasemos ahora a un caso general. Es decir, que tenemos fuerza axial, tenemos momento y tenemos corte. Veamos solamente con fuerza axial. En este caso tenemos una viga, que esto representa que la viga continúa hacia la izquierda. Tenemos nuestro eje X, Y y Z, y tenemos una distancia en Y de menos B y en Z de A. Entonces P está desplazada de Y y de Z. Así que no está en el medio no está en el centroide, por lo tanto está generando momento. Entonces sabemos que sigma X va a ser igual a P partido por A, porque es el esfuerzo, menos MZ partido por IZ por I, porque es el esfuerzo a flexión, que sería en Z, o sea, perdón, que sería en I, o sería en Z. Este de aquí es en I o en Z. El Z. ¿En Z, seguro? Sí. Ya, sí, en Z. ¿Por qué? Porque yo estoy momentando en I, ese en Z, pero estoy desplazándome en I. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo fue? No, ahí me perdí. El momento en Z va a estar relacionado siempre con la posición en I, porque yo estoy desplazando el eje en esta posición. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy calculando el momento, el dedo gordo siempre va en la dirección del eje, pero ese momento siempre va a estar relacionado con el centroide respecto al eje en el que se puede desplazar, que sería en este caso el eje Y. Y ocurre lo contrario cuando estamos calculando en el eje Z. ¿Por qué? Porque nosotros momentaríamos en el eje Y, pero nos desplazamos en el eje Z. Ahí se corre el centroide. ¿Se entiende? Sí. Excelente. Entonces, si resolvemos esto, sabemos que el primer término va a quedar igual, porque va a ser fuerza partido por área, eso es el esfuerzo axial, menos P por B, que va a ser el momento que genera esta fuerza respecto de Z, ¿sí? Porque es la distancia que está aplicada a la fuerza respecto del valor 0 en Z, esa altura, partido en IZ, porque es la inercia en Z, y por I, más P por A, partido por IZ, por Z, que sería lo mismo en el eje Y, que es lo que conversábamos recién. Entonces, ¿les queda claro esta situación? ¿O hay alguna duda? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esto así, tengo mi carga distribuida arriba, y esto es omega, ¿cuál va a ser el valor del esfuerzo flexión en cualquier punto de la viga? Pero eso no va a depender también de la dirección. ¿De cuál dirección? ¿De la carga? O sea, sí, no sé, pregunto. La carga está hacia abajo. Ah, Sí, esas son flechas hacia abajo. ¿Cuánto vale el esfuerzo a flexión? El esfuerzo a flexión va a estar simplemente dado por esto, donde C es la distancia al eje neutro o la letra I o la letra que ustedes quieren ocupar. ¿Qué pasa ahora si yo coloco una fuerza axial? Aquí no vamos a tener respuesta, pero acá sí. Digamos entonces mejor que la fuerza axial está aplicada acá. Esa fuerza va a ser para allá.
La diferencia va a ser que ahora el sigma va a tener la componente del momento, más o menos, eso habrá que resolverlo aquí, la componente axial. Entonces volvemos siempre a lo mismo, a la superposición de efectos. Si yo tengo dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, las separo en dos cosas distintas y sumo qué ocurre con la viga por producto de cada uno de esos dos problemas. Eso es lo que hicimos aquí y lo que hicimos acá. Entonces ahora para el corte vamos a hacer lo mismo. Tenemos una viga que tiene corte, un corte aplicado y un momento aplicado. Sabemos que el corte va a ser la integral, menos la integral de todo el corte en el área. ¿Y se acuerdan qué era ese símbolo? Es teta, el ángulo teta. La desangulación, es decir, cuando yo tengo la viga y esta se deforma, ¿con qué ángulo se deforma? Y eso es punto a punto en toda la viga. Eso va a estar dado por esa expresión. Pero eso es para este caso en particular. Entonces veamos qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una viga y la cortamos, para que podamos entender bien el fenómeno. Si nosotros tomamos el pedacito CD, lo que vamos a tener es un pedazo de carga arriba, de omega. Vamos a tener un corte en C y un corte en D. Los dos están dibujados positivos respecto de sus propios ejes. Y vamos a tener un momento en C y un momento en D, que no necesariamente son iguales. Entonces, si ahora nosotros hacemos un corte horizontal en alguna parte de la sección, vamos a obtener esta distribución. Entonces vamos a tener corte en D, corte en C, la carga arriba, una distribución de esfuerzos, tanto en la cara izquierda como en la cara derecha, la cara en C como en D, y una distribución de esfuerzo en la derecha. Además de eso, como nosotros cortamos esto en la mitad, también va a haber una fuerza que está uniendo las dos placas. ¿Sí? Si recuerdan de Física 1, cuando les ponían ejercicios así, y les decían que el roce entre esta y esta es mu 1, y entre esta y esta es mu 2, y aquí aplicaban una fuerza. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de obtener la fuerza que va ahí entre medio. Eso es delta H. Esa letra A con asterisco, va a representar el área que va hacia allá, del perfil. Entonces sabemos que la suma de fuerzas en H tiene que ser 0, porque esto no se está moviendo en la horizontal. Entonces para resolver eso, necesitamos la fuerza que se aplica en este lado y la fuerza que se aplica en este lado. Y esa fuerza va a estar dada por la integral del esfuerzo por el área donde se aplica. Y esa área es A asterisco. Entonces, si resolvimos para delta H, vamos a tener que va a ser la resta entre los dos esfuerzos. Ahí está la ecuación. Simplemente factorizamos por la integral de delta A. Y si resolvemos eso, despejamos, sabemos que el esfuerzo en D es igual al momento en D partido por I por la distancia al eje neutro, menos el momento en C partido por I por la distancia hasta el eje neutro. Y eso también me faltó ahí el dA. Como el momento y la inercia no dependen del área, porque son fuerzas, y la inercia depende de la sección, pero no depende del área donde yo esté integrando, los puedo sacar de la integral. ¿Y qué encontramos? Este término de acá. Entonces sabemos que la fuerza delta H es igual a la diferencia de momento partido por la inercia por la integral de I partido por dA. Y esa integral ya la conocemos. ¿La habíamos visto antes esta integral? Me parece que sí. El momento estático de área. Y esta letra Q
va a ser el momento estático de área de A asterisco, que es el área chiquitita de arriba, era ese pedazo de área nomás, no era todo el perfil, es solamente lo de arriba, con respecto al centroide de la sección, es decir, con respecto al centroide de todo el perfil, no solamente de A. Sabemos que si el segmento CD es lo suficientemente pequeño, estamos hablando de diferenciales. Y si hablamos de diferenciales, se cumple que la derivada del momento respecto de X es igual al corte. Esto también era de las clases anteriores. Sabíamos que la derivada del momento es el corte y la derivada del corte es la fuerza. ¿O era la posición? Ya no me acuerdo. Entonces, dm es corte por dx. Simplemente despejé. O sea, pasé eso para allá. Si tienen alguna duda, por favor vayan interrumpiéndome nomás. Entonces, despejemos ahora dm con respecto a esta ecuación. Ahora colocamos esto aquí como Q, que ya sabemos que Q es el momento estático de área. Y ahora pasamos esto de aquí para acá, y nos va a quedar que dh partido de x, dividí por dx, va a ser igual el corte por Q partido por I. Y todo esto lo vamos a llamar corte horizontal por unidad de largo, es decir, el corte que ocurre en el plano horizontal. ¿Y por qué por unidad de largo? Porque yo lo estoy haciendo para cualquier segmento. Ahí está la unidad de largo. Si yo quiero saber cómo se distribuye el corte en toda la sección, simplemente tengo que hacer la integral en los límites desde 0 hasta el largo L. ¿Todos claros hasta ahora? ¿Esto es más o menos complicado? ¿O hay alguna duda? Quedaría más claro quizás si lo viéramos en un ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo. Ahí venía. Entonces tenemos el siguiente perfil. Este perfil está hecho de madera y estas líneas azules representan clavos que unen las tablas superiores con el alma. Si el corte que se aplica en esta sección es de 500 kN, encuentre la fuerza que existe en cada clavo. Todas estas medidas de aquí en gris están en milímetros. O sea, tenemos que encontrar el corte que ocurre entre la fibra superior y la fibra del medio, entre el ala y el alma. Y con eso podemos distribuir cuánto fuerza tiene cada clavo, porque los clavos están cada 25 milímetros. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Excelente. Y lo otro que es importante de esto, no es solamente el hecho de que podamos encontrar la fuerza que ocurre en el clavo, sino que vamos a saber cuánto corte ocurre en el clavo. ¿Y por qué digo clavo? Porque el día de mañana, cuando ustedes estén diseñando una... A ver cómo puedo hacer esto para que no me quede feo. Borrar. Si nosotros tenemos algo así, y esto crece para allá, ya no me quedo tan mal. Ustedes van a calcular vigas así. Y, por ejemplo, tienen que armar una viga de madera. Si la arman con tornillos, la sección del tornillo, la sección transversal del tornillo, es menor que la sección transversal de un clavo. El tornillo es mejor para evitar que lo saquen, pero es malo para evitar que lo corten. Entonces, si queremos unir estas dos placas, obviamente se le va a colocar pegamento, pero se le ponen clavos, tanto arriba como abajo. Y ustedes van a tener que definir a qué distancia tengo que poner los clavos para que no se salga o se corten y la estructura funcione como una sola cosa. Entonces, eso es lo que está buscando este ejercicio. Lo primero es calcular la inercia. Y sabemos que la inercia va a ser 1 partido por 12, por 10, o sea, por 100, por
100 más 40 elevado a 3, menos 1 partido por 12, por 100 menos 20, por 10 elevado a 3, o sea, 100 elevado a 3, partido por 1000 elevado a 4. Eso lo estoy dejando en metros. Todo esto lo vieron el lunes. ¿Tuvieron ayudantía de esto, si no me equivoco? ¿O no? ¿O nadie fue a la ayudantía? Yo tenía pruebas ahora, profe, así que no fui. Yo no fui. Ya, Yo nadie fue a la tampoco. ayudantía. Bueno, entonces perdieron la oportunidad de practicar inercia. Pero recuerden que la inercia lo resolvíamos con el teorema de los ejes paralelos, que era la inercia del perfil, más el área de la sección extra que estoy calculando por la distancia al cuadrado. Entonces eso me da 1,62 por 10 elevado a menos 5 metros a la cuarta. Ahora tengo que calcular el Q. Y el Q va a ser igual a 100 por 20 por 10 más 50. Y todo eso lo dejo en metros. ¿Cómo estoy calculando el Q aquí? Lo que estoy haciendo es calcular el área de la sección superior respecto al eje central. El área de la sección superior respecto al centroide. La distancia desde aquí hasta aquí es 50. Y la distancia desde el centroide hasta esa fibra es 10. Entonces, lo único que tengo que hacer es el área por la distancia desde el centroide de la sección que estoy calculando hasta el centroide de la sección completa. Y eso es 10 más 50. ¿Quedó clarísimo? ¿O hay dudas? Ya. Esto no es A, esto es A asterisco. Y eso me da ¿Volver a 1,2. mostrar la figura, profe, un rato? Sí. Ahí está la figura. Entonces calculamos esta área asterisco con respecto al centroide. ¿Y por qué estamos calculando esta área? Porque nosotros queremos saber el corte que hay justo en esa zona de ahí. Y obviamente el corte de ahí va a ser igual al corte de aquí abajo. Porque si yo diera vuelta el perfil y lo calculara de abajo hacia arriba, tendrían el mismo valor. Así que tengo que encontrar solamente en uno de los dos lados. Ahora, si esto no fuera simétrico, ahí ya están sonados y tienen que calcularlo abajo también. Y ahora sí. De nada. Entonces me queda 1,2 por 10 elevado a menos 4. Y el Q solamente tengo que reemplazar valores. El Q era el corte por el Q digo por el I mayúscula. Entonces era 500 el corte por Q por el I mayúscula. Ah, ahí estoy haciendo rayas de más. Y eso me queda entonces 3.700 newton por metro. Eso es el corte que va a haber por cada metro en este perfil, bajo esas condiciones. Y ahora lo único que tengo que hacer es dividirlo por 25 milímetros. Entonces cada clavo va a tener 370 por 25 partido en 1000. ¿Sí? Y eso me da 92,6 newton. Cada clavo va a tener 92,6 newton de fuerza aplicada. ¿Quedó claro ahora cómo se hace? Sí, profe. Excelente. Entonces veamos ahora cuánto vale la tensión de corte horizontal, que no es lo mismo que la fuerza de corte ni el corte por unidad de largo. Sabemos que el corte va a ser Q partido por B. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una sección y a esta se le aplica un corte, sabemos que el esfuerzo de corte se aplica en todo el área. Entonces, la tensión de corte, perdón, eso no lo consideren,
va a ser igual a B partido por A. Y ahora lo único que estamos haciendo es cambiarlo de eje. En vez de hacerlo en vertical, lo estamos haciendo en horizontal. Entonces, Q partido por B. Donde B va a ser el ancho de la sección donde estamos trabajando. Y en este caso, ¿cuánto vale B? 20. 20, perfecto. Entonces, si reemplazamos, me va a quedar que el corte promedio, ojo, corte promedio, va a ser la fuerza de corte por Q, por I, o sea, partido por I por B. Simplemente reemplacé valores, ¿no? Veámoslo ahora en un elemento diferencial. O sea, eso sería en un elemento diferencial, porque ojo que todas estas cosas siempre las hacemos para elementos diferenciales. Si queremos saber qué es lo que ocurre en todo, tenemos que integrar. Acuérdense que el TIX es lo mismo que el TXI. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no lo recuerdan? No, no me acuerdo. El corte que se realiza en Y por una fuerza en X es la misma que la que se realiza en X por una fuerza en Y. Son siempre pares. Cuando ustedes vean esto en más detalle o en más profundidad, cuando estén en mecánica de sólidos o en elementos finitos o en esos cursos más avanzados, van a ver un tema de ¿cómo se llama esto? La matriz de deformación, de tensión-deformación. Y aquí vamos a tener todos los términos que son la diagonal, que son los esfuerzos axiales, o los esfuerzos principales, y esto también está relacionado con el círculo de Mohr. Y afuera de la diagonal vamos a tener todos los esfuerzos cruzados. El TXI y el TIX, que están afuera de la diagonal, son iguales, porque esta matriz es una matriz simétrica. Entonces, este término y este término son iguales. Este término y este término son iguales, y este término con este término son iguales. ¿Ok? O sea, si yo les pongo T sub IX o les pongo T sub XI, son exactamente lo mismo. Entonces, bajo esa misma viga, nosotros vamos a tener un momento, y el momento máximo está dado por omega L cuadrado partido por 8, y el corte va a ser omega L partido por 2 y menos omega L partido por 2. Entonces nosotros hacemos un pequeño cortecito en nuestra viga, que es este corte en 1, y vamos a saber que el corte se va a distribuir a lo largo de toda la sección. Esas son pequeñas flechitas de corte que representan todo ese corte, porque se distribuye en toda el área. Entonces, como definimos antes, el corte XY va a estar dado por Q por B, partido por I por B. Y eso está relacionado también con la distribución de esfuerzo. Entonces, lo importante está en que nosotros hicimos una aproximación al decir que tau es igual a B partido por el área. Esto es una aproximación, porque en realidad el corte no se distribuye de manera uniforme en toda la sección. Es decir, aquí no va a haber como un rectángulo de esfuerzo aplicado. Vamos a tener curvas. Y eso es un poco problemático. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular cuánto vale el corte en el punto más alto para saber cuánto tenemos que dimensionar nuestra sección. Porque no nos sirve nada diseñarla para el punto más bajo. Entonces, ¿cómo se distribuye el corte para una sección rectangular? Tengamos esa sección rectangular con la altura h, c vale h medios, y estamos definiendo esa pequeña área superior. El punto verde es el centroide. Entonces ya sabíamos que esto se calculaba así. Sabemos cuánto vale Q, sabemos cuánto vale B, todo esto lo sabemos. Sabemos cuánto es la inercia. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con esa inercia? Sabemos cuánto vale Q, lo podemos calcular
Acuérdense, es el área por la distancia desde el centroide de esta área hasta el centroide del área completa. Y si vamos resolviendo, me va a quedar 1 partido por 2 por b por c cuadrado menos i cuadrado. Eso lo saqué de suma por su diferencia. Y entonces si reemplazo aquí arriba, me queda que el corte es b partido por d tercios por b por c cubo, por paréntesis, 1/2 de b por c cuadrado menos i cuadrado, partido todo eso por b. Entonces si yo despejo eso, me queda 3/4 de b por c cuadrado menos i cuadrado, partido por b por c cubo. Aquí se hizo esa otra separación para que sea más fácil calcularlo. Entonces sabemos que el corte va a ser 3/2 de b por a, o sea, b partido por a, perdón, 1 menos i partido por c al cuadrado. Esto todo es solamente álgebra. Entonces, ahora queremos encontrar cuándo vale esto el máximo. Para encontrar cuánto vale el máximo, simplemente hay que derivar. Ahora yo se lo solucioné rapidito diciendo cuando i vale 0, ¿cuánto vale el corte? Cuando i vale 0, este término vale 0, y nos queda 3/2 de b por a. ¿Y el mínimo cuánto va a ser? Cuando el i valga c. Es decir, cuando el i esté en los extremos. Si el i vale c, esto de aquí, voy a rayar para el otro lado, vale 1. Da lo mismo si es positivo o negativo porque está elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 menos 1. Esto va a ser 0. Multiplicando todo eso por 0, me queda 0. Entonces el corte en la fibra superior o en la fibra inferior es 0. ¿Y qué distribución tiene? Como vemos acá, las variables están elevadas al cuadrado. Así que es una distribución parabólica. Así que nosotros sabemos ahora que el corte se distribuye de manera parabólica a lo largo de la sección. Ahora en realidad, como esto está en 3 dimensiones, debería ser algo así como un paraboloide, que es, en todas las esquinas debería valer 0, y en el centro, en todos lados, debería valer máximo. O sea, aquí vale máximo, y de ahí baja hasta 0, baja hasta 0, baja hasta 0, baja hasta 0, y ahí a 0, y así voy haciendo una parábola en revolución. ¿Sí? Entonces, ahora sabemos que la distribución del corte no es uniforme. Típicamente los ingenieros solamente la calculan como una distribución uniforme, pero en estricto rigor sabemos que no es uniforme. Entonces, eso sería con respecto al tema de la flexión. Ahora veamos el tema del corte para un caso muy particular que se llaman las secciones de pared delgada. ¿Les quedó claro lo anterior? ¿O hay dudas? Ya. Las secciones de pared delgada son aquellas que, como su nombre los dice, son secciones huecas y que los bordes son muy delgados. Esa es la ecuación para encontrar el corte, eso ya lo sabemos. Entonces, si nosotros tenemos un perfil, sabemos que el B va a ser TF, es esa distancia de ahí. Y si usamos el área que está en el rectangulito gris, para calcular Q con respecto a Z, representamos esto de aquí, es el flujo de corte. Cómo se va a distribuir el corte a lo largo de nuestra sección, cómo se va a ir moviendo ese corte. El corte, pensemos que es un flujo, como un fluido, que tiene que traspasar por nuestra sección, o sea, entra en la sección, pero también tiene que salir. Entonces, en secciones que son conocidas como abiertas, es decir, que tienen un principio y un final, entra por un extremo, entra por el otro extremo, baja por el alma y después sale por las otras alas. En caso que son cerradas, entra por el centro y después vuelve al centro. Lo vamos a ver en el próximo ejercicio. Y aquí tenemos, en el caso de que estemos calculando en esta parte de acá, en el alma,
el valor de B va a pasar a ser TW, que es el ancho del alma. Ahora, cuando tenemos secciones cerradas, ahí es donde les decía, el flujo de corte parte en el centro y llega al centro. Entonces, si calculamos el corte, simplemente va a ser cambiar por el espesor de la pared. En la última clase vamos a retomar este tema del flujo del corte. Ya, eso sería todo lo que tenía que ver con flexión. ¿Les quedó claro? El corte, la flexión y el axial al final están todos metidos juntos, porque recuerden que la flexión es un problema que tiene esfuerzo de corte y esfuerzo de compresión y tracción. Por eso tenemos que revisar las tres cosas. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, para hacer las transformaciones de tensión y deformación unitaria, o el círculo de Moore, vamos a tener dos casos. Elementos en tensión plana o elementos en deformación plana. ¿Qué quiero decir con esto? Que se deforman solamente en dos direcciones, no se deforman en la tercera. Vamos a analizar solamente dos direcciones al mismo tiempo, no vamos a analizar tres. Entonces, cuando tenemos elementos en tensión plana, tenemos esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo en Z, esfuerzo de corte en XY, esfuerzo de corte en XZ, esfuerzo de corte en YZ, pero el esfuerzo en Z y los cortes relacionados con Z son cero. Eso es lo que vamos a dejar definido. ¿Ok? Porque solamente vamos a tener tensiones en el plano, es decir, en X y en Y. Esfuerzos hacia arriba y esfuerzos hacia abajo, o sea, hacia los lados. No en profundidad. Entonces, por ejemplo, si este rectángulo representa un pedazo de material, ese pedacito de material, que puede ser diferencial, va a estar sometido a fuerzas axiales en X, esfuerzos que van a estar en este plano, o sea, en este eje, perdón, esfuerzos que van a estar en el eje Y, y esfuerzos de corte que van a tratar de hacer que esto se tuerza, se desangule, o que gire. Eso es lo que generan los esfuerzos de corte. Entonces, cuando nosotros tenemos este estado, podemos pasar a un segundo estado en el que el material sólido dejó de estar paralelo a los ejes X y Z y se rotó respecto a esos ejes. ¿Por qué? Producto de las fuerzas que estaban siendo aplicadas. Entonces, este estado es el que es posterior al de la aplicación de la fuerza. Y vamos a definir que se genera un ángulo θ entre las coordenadas originales, X, y las coordenadas rotadas y desplazadas, X', Y'. ¿Van conmigo, cierto? ¿O se perdieron? Yo me perdí, profe. Ya, ¿dónde te perdiste? La parte cuando empezó a hablar de la deformación. Entonces veamos todo esto de nuevo mejor. Nosotros cuando estamos hablando de tensiones planas, imagínate que es un elemento que no tiene una tercera dimensión, es solamente un papel. Entonces, ese papel yo le puedo hacer tres cosas. Lo puedo tratar de estirar en la parte horizontal, lo puedo tratar de estirar en la parte vertical, o lo puedo tratar de desangular, es decir, tratar de girar, como rotar. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? esas tres van a estar definidas por el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, que sería tratar de deformarlo en X, tratar de deformarlo en Y, o tratar de rotarlo, es el esfuerzo de corte XY. Esos estados de tensiones van a generar un segundo estado de deformación, o un estado posterior de aplicadas esas cargas, que va a estar rotado. Es decir, el elemento ya no va a tener su forma original, ni su posición original, porque estas fuerzas lo desplazaron. Y ese desplazamiento va a estar dado por una rotación y unos nuevos esfuerzos. Y esos esfuerzos van a ser sigma X', sigma Y', y el corte tau X', Y'. Los primas están dados por los nuevos ejes coordenados hacia donde se rotó este pedazo de material.
Y esa rotación va a tener un ángulo respecto de las coordenadas originales. ¿Ahora sí? ¿O todavía está medio perdido? Sí, ahí me quedó más claro. Ya, sigamos entonces. Y ahora vamos a hacer una simplificación gigantesca porque para llegar a hacer lo que les acabo de decir, hay un curso entero que se llama Mecánica de Sólidos que les va a explicar bien en detalle cómo funciona todo eso, pero el círculo de Moore nos permite hacer los cálculos muchísimo más rápido. Entonces, el círculo de Moore va a ser literal un círculo que va a tener un centro y un radio. Y el centro va a estar dado por el sigma promedio, que va a ser la suma, o sea, el promedio entre la suma de sigma x más sigma y. De ahora en adelante vamos a conocer sigma x y sigma y con otros nombres, partido por 2. Y el radio va a estar dado por trigonometría. O sea, esto es Pitágoras. La raíz cuadrada de sigma x menos sigma y partido por 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Estas son fórmulas, ustedes las pueden deducir. De hecho, mirando el círculo se pueden deducir, pero por ahora, créanme. Entonces, nosotros vamos a representar el círculo de Moore en coordenadas tau por sigma. Es decir, vamos a representar en la horizontal los esfuerzos axiales y en la vertical los esfuerzos de corte. ¿Qué hora es? No es hora de pausa, ¿cierto? ¿O sí? Son las 4:20. ¿Y a qué hora partimos nosotros? ¿A las 3:30? Las 4:40 el bloque, profe. Ya. Igual yo creo que no nos vamos a demorar mucho más de un bloque en esto. Así que veremos en qué terminó. Entonces, como les decía, tenemos tau en el eje vertical y sigma en el eje horizontal. Tenemos sigma máximo y sigma mínimo. Estos son conocidos como las tensiones principales. Las tensiones principales van a ser la tensión máxima y la tensión mínima. Y las tensiones que no son principales, o las tensiones tangenciales, van a ser el corte. ¿Ok? Y el círculo va a tener su sigma promedio, que es el que está acá arriba, y su radio. Y con eso ustedes van a poder encontrar cualquier cosa y se van a dar cuenta de lo mágico del círculo de Moore. Entonces, el esfuerzo máximo va a ser el promedio más el radio, es un círculo, y se va a conocer como la tensión principal mayor. El mínimo va a ser el promedio menos el radio, y se va a conocer como la tensión principal menor. El corte máximo va a ser un radio, porque si yo coloco el radio en perpendicular, me va a dar el máximo valor que se puede encontrar en este círculo, y es la tensión tangencial máxima. Si es positiva o negativa, da lo mismo. ¿Por qué? Porque la tensión XY y la tensión IX son iguales. En cambio, el sigma máximo y el sigma mínimo van a ser distintos. Entonces, un ángulo θ en el mundo real, es decir, que yo roté mi material un ángulo θ en el mundo real, va a significar un ángulo 2θ en el círculo de Moore. ¿Y qué es el ángulo? Esto vale 2θ. La posición que yo estoy mirando vale 2θ. Ya, vámonos a una pausa y después vemos los ejemplos. ¿Les parece? Bueno, profe. Dejar de compartir. Y tengo las 4:20, volvamos a las 4:35. Tengo las 4:22. Vamos a poner, seguir grabando. ¿Y dónde está? Aquí está la presentación. Entonces, tenemos el siguiente material que es sometido a 10 megapascales en compresión en el eje Y, 50 megapascales en tracción en el eje X y 40 megapascales en corte. Nos piden encontrar las tensiones máximas o las tensiones principales y tangenciales máximas y encontrar el ángulo del plano inclinado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que deberían hacer al principio? Definir el momento y la inercia, ¿o no?
no las necesitamos para el cálculo del círculo de Moore. Calculamos directamente esfuerzo. Teníamos ¿Pero dos centroide? No, el centroide era para calcular esfuerzo también. O sea, esfuerzo a flexión. Recién vimos solo dos ecuaciones grandes. Eso es decir, aplicar como el de la raíz del, Eso mismo, ¿cierto? Necesitamos de encontrar esa. el sigma promedio y el radio. Entonces, lo primero es sigma x vale 50. Este sería x. Sigma y vale menos 10. Aquí está y. Y el corte vale 40, que son esas flechas que están ahí. Si las flechas fueran hacia el otro lado, cuando las flechas se encuentran son positivas. Cuando las flechas no se encuentran son negativas. Es decir, un ejemplo negativo sería así. Eso es negativo, esto de acá es positivo. Entonces ahora encontramos el centro, que sería el promedio. O sea, sigma x más sigma y partido por 2. Y en este caso va a ser 50 más menos 10 partido por 2 me da 40, dividido 2 es 20. Ay, les pido disculpas. Y ahora tengo que calcular el radio, que era la raíz de sigma x menos sigma y partido por 2, todo eso al cuadrado, más el corte al cuadrado. Entonces, simplemente reemplazo los valores, me debería quedar 50 más 10 partido por 2, eso al cuadrado, más 40 al cuadrado, va, eso es un 5. Y todo eso en raíz. ¿Y eso cuánto me da? ¿Alguien tiene calculadora? ¿50? 50, ¿cierto? Sí. Veamos si a mí me había dado lo mismo antes. 50 megapascales. Entonces ya conozco el centro del círculo y el radio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dibujarlo. Bueno, se me quedó un 30 ahí entre medio. El sigma máximo va a ser 70 y el sigma mínimo va a ser 30. El sigma máximo lo encontramos como es igual al centro. ¿Cuánto valía el centro? 20. 20 más el radio, que valía 50, eso es 70. El mínimo, sigma mínimo, va a ser igual a 20 menos 50. Y eso es igual a menos 30. Entonces, como les dije, el sigma máximo y el sigma mínimo son distintos. No son iguales. En cambio, el corte máximo y el corte mínimo van a ser iguales. Va a ser más 40 y menos, o sea, va a ser más 40 o más 50 o más 100 y menos 100. Entonces ahora dibujamos el círculo. El corte máximo va a ser igual a un radio, y el radio vale 50. Entonces tenemos el centro del círculo, que es 20 megapascales. Tenemos el máximo, que es 70 megapascales, y tenemos el mínimo, que es 30 megapascales, o menos 30 megapascales, mejor dicho. Tenemos el corte máximo, 50 megapascales, y el corte mínimo, menos 50 megapascales. Disculpen el círculo, lo hice con lápiz electrónico, entonces no es tan fácil. Entonces, ya tenemos las tensiones principales y tangenciales máximas. Ahora solamente nos falta encontrar el ángulo del plano inclinado, es decir, en qué ángulo estoy para que esté esto con las tensiones principales. Y nosotros sabemos que este ángulo vale 2 tetas.
Entonces, si este ángulo vale 2θ, lo voy a hacer acá a mano primero, sabemos que la tangente de este ángulo tiene que ser opuesto partido por adyacente. Ay, no sé qué me dio. Entonces, tangente de 2θ va a ser igual a opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto aquí? Menos 30, ¿o no? 40. Porque estamos mirando en este eje. Y en este eje tenemos... ¿Qué tenemos en este eje? El corte, ¿cierto? Y el corte está definido aquí. Entonces, en realidad, este ángulo debería estar así, porque es 40 positivo. Entonces, tenemos 40 partido por esta distancia de acá, que es 40 menos 20. 40 menos 20, no, es 50 menos 20. Entonces me queda 50 menos 20. Y ahí lo tenía bueno, solamente me equivoqué en este de acá. Entonces me queda opuesto partido por adyacente. Y ahí puedo calcular 2θ. Y θ va a ser igual a la solución de eso. O sea, hago la arcotangente de este número de acá y después lo divido por 2 para que me quede θ. Y θ es igual a 26,57. Es decir, que nuestro ángulo, o sea, nuestro plano, está girado 26,57 grados. ¿Sí? O sea, cuando nosotros tenemos un estado plano con corte y esfuerzo axial, el ángulo θ aquí es 0. Ahora, para llegar a este estado de tensiones, al nuevo estado de tensiones, tengo que estar en 70 y en menos 30. O sea, tengo que girar hacia abajo. ¿Se entendió? Ya. Y ahí tendríamos todas las componentes de lo que nos estaban preguntando. Tenemos los esfuerzos principales y tenemos el ángulo en el que tendríamos ese esfuerzo principal. Es decir, si yo tomo ese plano que tenía y lo roto en 26 grados, casi 27 grados, lo que voy a lograr es eliminar el corte. Y eso es lo que estoy buscando, entender qué es lo que pasa cuando elimino el corte. ¿Cuánto esfuerzo voy a tener? En cambio, si estoy en el plano máximo, lo roté a los 26 grados, pero yo quiero conocer el corte máximo. ¿Qué pasa cuando logro el corte máximo? Lo tengo que rotar hasta 90 grados. O sea, tengo que llegar ahí. Y la diferencia entre 90 y 26, o sea, entre 45 y 26, ¿cuánto va a ser? 57. Tendría que girar los 18 grados más. Entonces, efectivamente, si yo quiero encontrar el estado de esfuerzo tangencial máximo, tengo que, desde el punto en el que estaba, girar hacia la izquierda. O sea, llegar hasta el corte máximo, si es que estoy mirando el ángulo desde el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando esté en esta línea, voy a estar en un estado de corte máximo. Pero eso no quiere decir que no haya esfuerzo axial. En este caso, voy a tener, vamos a dibujarlo acá, voy a tener
corte igual a 50. Y este de aquí y este de acá, ¿cuánto van a valer? ¿Cuánto vale el esfuerzo axial en X y en Y? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la magnitud? ¿50? En I era 10, me parece. ¿O no? 20. El centro del círculo es 20. Entonces, cuando yo haga este dibujo de aquí, si yo estoy mirando en este punto de acá, ¿cuánto vale el sigma? El centro del círculo. Y el centro del círculo vale 20. Ya, ahí vamos a tener que borrar lo que acabo de hacer porque ya lo tenía dibujado. Entonces tengo que rotar 18,43 y mis esfuerzos van a quedar dados como 20, 50 y 50. Cuando yo estoy en los esfuerzos principales máximos, ahí no existe el corte. Acuérdense que aquí ya no hay corte. Pero cuando estoy en el corte máximo, o los esfuerzos tangenciales máximos, sí hay esfuerzos principales. ¿Ok? ¿Quedó claro el círculo de Moore? Es bien sencillo y nos permite encontrar todos los estados tensionales de un material que se rota. ¿Sí? ¿Todos Sí, claros? profe. Ya. Sí. Entonces, si yo les dijera que tienen, yo les planteo este mismo ejercicio en la prueba, exactamente este mismo ejercicio, les digo que este es un material lineal, o sea, es un material plástico o elastoplástico. ¿Ustedes pueden resolver este ejercicio? ¿De plástico no? ¿Por qué no? Es lo que había dicho antes, ¿no? Que esto funciona solamente con los materiales linealmente plásticos o elásticos. Elástico, lineal Elástico elástico. era. Sí. Ya. Cuando estamos en el círculo de Moore, nosotros estamos viendo planos de tensiones, es decir, cómo se cambia la tensión dependiendo de la rotación. Y eso no depende del material, eso solamente depende de cómo yo voy a configurar mi pedacito de sólido en el espacio, si yo lo voy a rotar o no lo voy a rotar. Entonces, da lo mismo el tipo de material que ustedes tengan, el círculo de Moore se aplica igual, porque lo que yo estoy haciendo es definir los esfuerzos que van a ocurrir, pero no cómo voy a obtener esos esfuerzos. ¿Ok? Yo no estoy aplicando la ecuación sigma es igual a m por i partido por i para obtener estos esfuerzos. Yo simplemente estoy desde un estado de tensiones llegando a otro estado de tensiones gracias a este mecanismo del círculo de Moore. Así que da lo mismo si el material es lineal elástico o es plástico o es elastoplástico o es viscoso, eso no importa. ¿Ok? Para el círculo de Moore. Veamos ahora un elemento en deformación plana. Entonces, la deformación plana es, o sea, la deformación en general la tenemos con deformación en X y Z y desangulaciones en XY, XZ, E y Z. Cuando estamos hablando de, esto no es tensión, esto es deformación. Deformación plana. El EZ es 0, el gamma XZ es 0 y el gamma IZ también es 0. Entonces, para construir el círculo de Moore se hace exactamente lo mismo que en el caso ¿cuánto se llama? De las tensiones. Tenemos la deformación promedio y el radio de la deformación. Y la deformación promedio va a ser el E sub X por el E sub Y partido por 2, y el radio va a ser exactamente la misma ecuación que antes. Y con eso vamos a escribir la desangulación, o sea, el círculo de Moore. Ojo aquí, la desangulación es gamma partido por 2. Nunca es gamma. Siempre es gamma partido por 2. Esto se conoce como la desangulación de ingeniería. ¿Por qué? Porque la desangulación real es gamma.
No vamos a entrar en detalle, eso insisto, es de mecánica de sólidos, pero eso de ahí, siempre gamma partido por 2. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a este sólido? Ahora, en vez de generarle tensiones, lo que le estamos produciendo son deformaciones. La deformación en X, aquí no me falta un... Sí, me faltó un dibujo aquí. La deformación en X significa cuánto yo estiré en el eje X mi material. Es decir, cuánto lo deformé ahí. La deformación Y, o el epsilon Y, va a ser cuánto lo deformé en Y. Y la desangulación XY, o la desangulación IX, partido por 2, es cuánto yo cambié el ángulo original que tenían las aristas de mi sólido. ¿Se entendió? Ya. Entonces veamos exactamente lo mismo y con esto terminamos por hoy para tensiones y deformaciones unitarias. Tenemos una deformación en X de 400, una deformación en Y de 0 y una desangulación partido por 2 de 200. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el centro y el radio. Entonces, calculamos el centro, bien digo, 400 más 0 partido por 2 es 200. ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene el epsilon? ¿Metros, quizás? No Pero tiene. porcentaje. O sea, no tiene unidades. Acuérdense que es adimensional. Es deformación partido por deformación. El radio va a ser 400 menos 0 partido por 2 al cuadrado más 200 al cuadrado, todo eso en raíz. Y eso me da 283. La deformación máxima va a ser el centro más el radio, y la deformación mínima va a ser el centro menos el radio, y la desangulación media máxima va a ser el radio. Para calcular el ángulo, simplemente tengo que hacer, esto es opuesto partido por adyacente, menos, el adyacente es el máximo menos el centro, o sea, perdón, el evaluado menos el centro. ¿Y el centro cuánto era? 200. Entonces me va a quedar 200 partido por 400 menos 200, y eso es 200 partido por 200, y eso me da 22,5. Entonces nosotros tenemos esta figura. Hacemos nuestro círculo con radio, o sea, con centro 200, el máximo es 483, el mínimo es menos 83, el máxima deformación es 283, que es el radio, y el estado original era 200, 200 y 400. Esto de aquí tiene que ser 400. Entonces el ángulo 2θ lo obtenemos sacando opuesto partido por adyacente y nos da 22,5. O sea, nuestro elemento está rotado 22,5 grados. Y la línea gris representa cómo se deformó. Y claramente se deformó solamente en esa dirección porque el I en ese punto vale 0. Pero sí también es un poco difícil, pero yo debería haber podido dibujar la desangulación de esto, que debería haber sido algo así como esto. Sí. Y ahí, o algo así. ¿Se entendió? ¿O hay dudas todavía? ¿No? ¿Era que se buscaba que estuviera, se comparaba con el 90 grados?
Porque con el 90 grados yo voy a tener un estado de deformación angular máxima. Entonces, cuando yo encuentro el 90 grados, lo que estoy logrando es encontrar este valor máximo. Por eso busco el 90. Entonces, si yo tengo el 90, que sería este ángulo de aquí, 2θ, representa este estado de deformaciones. Entonces, si yo quiero descubrir cómo encuentro el máximo de esa angulación, tengo que encontrar cuál es el ángulo de este estado de tensiones. El ángulo de este estado de tensiones es 2t, es θ. Y en este caso era 22,5 grados. Entonces, en el círculo de amor esto vale 2θ y eso es 45. Es igual a 45 grados. Entonces, esta línea de aquí está a 45 grados. Si yo quisiera encontrar el valor para cuando esto sea máximo, tengo que girar esto para que llegue a 90 grados. Y para que esto llegue a 90 grados, tengo que sumarle 45 grados. Es decir, 2θ tiene que ser igual a 90. Pero para que sea igual a 90, solamente tengo que moverlo desde aquí hasta acá, 45. Así que 2θ tiene que ser de nuevo 45 grados. Y con eso, si lo roto 22,5 grados desde su posición original, nuevamente, es decir, que va a quedar en un ángulo de 45 grados en el mundo real, voy a obtener la máxima desangulación posible de ese material. Suena un poco enredado, pero es bastante sencillo. Ya, gracias, profe. Pero si quieres te lo explico de nuevo si es que no quedó claro. No, sí, ahí sí me quedó un poco más claro. Que me había confundido así un poco con los ángulos, pero ahí sí. Ya. Eso era lo que teníamos para hoy. Ya descubrí por qué me demoro menos en las clases de lo que tengo tiempo. Y